Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una patología que se conoce no hace demasiados años y que puede estar implicada en otras patologías, por lo tanto deberíamos tratar de diagnosticarla cuando no sabemos muy bien qué nos pasa. Se trata del déficit de DAO y cómo sería su tratamiento dietético. Cuando hablamos de DAO, realmente, ¿qué es? DAO son las siglas de una enzima que sería la diaminoxidasa. Es una enzima que se encarga de metabolizar la histamina que se consume a través de los alimentos. Hay muchísimos alimentos que contienen cantidades medias e incluso altas de histamina. Pero claro, eso de la histamina, ¿qué nos suena? A reacción alérgica, a rinitis, a tener los ojos llorosos, por ejemplo, a antihistamínico. Es decir, ¿qué relación tiene ese déficit de DAO con la histamina y con esos síntomas que provoca el exceso de histamina en el cuerpo? De hecho, hasta que se descubrió este déficit o que este déficit enzimático provocaba esos síntomas asociados a una acumulación de histamina, se hablaba muchas veces, las enfermedades se conocían, pero se hablaba de intolerancia a la histamina y no se sabía muy bien por qué o qué era lo que causaba ese exceso de histamina y la provocación de esos síntomas causados por ese exceso de histamina. Y se hablaba muchas veces como de posibles reacciones alérgicas a algunos alimentos e incluso activación de ese exceso de histamina cuando se realizaba ejercicio físico, es decir, como una cosa muy complicada. Actualmente, un análisis de sangre nos puede indicar si existe un déficit o no de esta enzima, que podría estar originada bien por causas genéticas, en un déficit genético de la enzima que nos ayuda a metabolizar la histamina de los alimentos, o podría estar causado ese déficit, por ejemplo, por problemas intestinales. ¿Por qué? Porque estas enzimas se encuentran en la pared de la mucosa intestinal, del intestino delgado, lugar donde se absorben los nutrientes de los alimentos. Si yo como, imaginaros, queso curado, que es uno de los alimentos más ricos en histamina, y no tengo esta enzima, ¿qué ocurre? Que esa histamina va a pasar a sangre, y una vez que pasa a sangre me va a provocar síntomas similares a los de una alergia alimentaria, sin tener alergia. Si yo me hago un test de alergias alimentarias, no me va a aparecer ninguna alergia. Bueno, en este caso me podría no aparecer ningún tipo de alergia, y sin embargo, cuando como algunos alimentos que no voy a saber detectarlos porque no es causa-efecto, sino que va produciéndose una acumulación de histamina hasta que llega un límite en el que se producen los síntomas. La histamina no siempre es mala. De hecho, podemos obtener la histamina de dos formas diferentes. Una, a través de la dieta, y la segunda sería la síntesis endógena. Cuando nuestro cuerpo sintetiza algo es porque le hace falta, y esa histamina en condiciones normales forma parte, por ejemplo, de la regulación del apetito, de la regulación del sueño. Es decir, cuando se producen alteraciones en la cantidad de histamina que recibe nuestro cuerpo o que circula por la sangre, se producen alteraciones a nivel digestivo, en la regulación del sueño, síntomas, por ejemplo, como dermatitis, fatiga crónica o diagnóstico
de fatiga crónica porque se ven afectados, bueno, pues el sistema musculoesquelético también. Es decir, pueden aparecer muchos síntomas difusos que complican el diagnóstico de este déficit de enzimático, de DAO, que es lo que nos ayudaría, como os digo, a evitar que la histamina de los alimentos pase a la sangre. ¿Por qué? Pues porque esta enzima lo que hace es metabolizar esa histamina y hacer que se pueda eliminar por la orina. Claro, si no la tenemos, ¿qué ocurre? Pues que se va acumulando poco a poco, día tras día. Puede haber un día que mi consumo de histamina sea más bajito por el tipo de alimentos que consumo, puede haber otro día que sea más alto, y imaginaros si ese día que es más alto además realizo ejercicio físico intenso, algo que se ha visto que está muy relacionado con esa aparición de los síntomas cuando hay un exceso de histamina. Pues en ese caso igual empiezo a tener síntomas más claros, parecidos, podrían incluso ser parecidos con afectación pulmonar a lo que ocurre cuando algún alimento nos da alergia. Pero es que en realidad no es alergia a ningún alimento, sino que es una acumulación de esa histamina en sangre. Por lo tanto, ¿cuál sería el tratamiento para ese déficit de DAO? Por un lado, suministrar estas enzimas de manera artificial, de manera farmacológica, y por otro lado, llevar una dieta baja en histamina. Cuando tenemos que preparar una dieta baja en histamina nos resulta a veces muy fácil porque muchos de los alimentos que tenemos que retirar son alimentos que estarían recomendados dentro de un patrón alimentario saludable, y eso a veces pues, nos confunde un poco. Por un lado, sí que hay algunos alimentos de fácil eliminación. Los alimentos más ricos en histamina, ya hemos dicho que serían, por ejemplo, los quesos semicurados o quesos curados. También tendríamos que eliminar los embutidos, que serían muy ricos en histamina, los alimentos fermentados, incluidos también los lácteos fermentados, como por ejemplo el yogur. Y hay otros alimentos a retirar, serían el pescado azul y algunos vegetales, como podrían ser el tomate, el pepino o la berenjena, por citar algunos de ellos. Hay listados que podemos consultar también para ver qué tipo de alimentos tenemos que eliminar en una dieta para reducir la histamina. El vinagre, por ejemplo, sería otro de esos alimentos, y frutas como por ejemplo el plátano. Es una dieta, podríamos decir, restrictiva, y por eso podríamos mejorar o acompañarla también de ese tratamiento farmacológico, ¿no?, con las enzimas, para que en el caso de que no, de alguna manera estuviésemos manteniendo pues, cierto consumo de histamina, pues que los síntomas no aparezcan porque al mismo tiempo la estamos metabolizando. Se ha intentado buscar o investigar cuáles podrían ser los límites en la ingesta de histamina para valorar pues un poco mejor las dietas bajas en histamina y su relación con la aparición de los síntomas, y de momento no ha sido posible establecer una cantidad mínima o máxima de histamina en la dieta que sea válida para todo tipo de personas. Parece que los síntomas van apareciendo por acumulación temporal, es decir, a poquitos, aunque yo consuma poquita cantidad de histamina en la dieta, si esa histamina se va acumulando, llegará un momento en el que es como si fuese, imaginaros, un flotador que está detectando dónde llegan los niveles. Pues cuando ese flotador cambia de posición, ¡pum!, se desencadena los síntomas de esa intolerancia a la histamina. Por lo tanto,
como se va acumulando paulatinamente, imaginaros, igual puedo estar años con una dieta baja en histamina sin tener síntomas y de repente que aparezcan los síntomas sin haber hecho modificaciones en la dieta. No quiere decir que yo haya transgredido la dieta y haya consumido algún alimento rico en histamina, sino que el mismo patrón alimentario me va proporcionando pequeñitas cantidades que van subiendo, 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 se van acumulando y llega un límite en el que ya mi cuerpo no es capaz de gestionar ese desequilibrio en los niveles de histamina y eso sería lo que provoca los síntomas. Por eso es muy difícil en muchas ocasiones darse cuenta o pensar en que esos síntomas pueden estar relacionados con esa ausencia del déficit de DAO, con esa ausencia de DAO. Y además es que tradicionalmente el déficit de DAO solo se ha estudiado o se ha propuesto su análisis a personas que sufren migrañas recurrentes, de manera que sí, ahí en ese caso sí se conoce perfectamente el efecto que pueden tener estos alimentos y esta acumulación de histamina, pero podrían ocurrir muchos otros síntomas de esos que se llaman difusos, que pueden venir originados por diferentes patologías o diferentes enfermedades, pero que habría que descartar también que no estuviese implicado este DAO, este déficit enzimático en el metabolismo de la histamina y que fuese eso lo que estuviese alterando el cuerpo pues en otros lugares o de otras maneras que no sea simplemente una migraña. Así que espero que este vídeo os haya resultado interesante. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.